nuevos para poder utilizarlo, además de que es de grandes dimensiones este nuevo camión. Ahora vamos a presentar la entrevista central de la jornada. En Muy Comentado, la entrevista central. Al aire en la 104.5, el economista Gastón Núñez. Vamos a estar hablando sobre la situación laboral del departamento de Maldonado en materia de números también. Y bueno, cómo se desglosan esos distintos números. Gastón, bienvenido, Muy Comentado. Franco Lómez y Valentina La Rosa, quienes te hablan. Buenos días. Bueno, buenos días, Franco. Buenos días, Valentina. Buenos días para toda la audiencia y un gusto. Muchísimas gracias por el espacio. Y les pido disculpas por el timbre de voz, porque estoy cursando una gripe bastante rebelde, pero bueno, vamos a intentar asumir el compromiso que tenemos con ustedes y con la ciudadanía de Maldonado de poder desglosar estos números, como decías. No, son épocas de mucha gripe, sí, sobre todo por el tema de los cambios climáticos, que son terribles acá. Sí, en realidad, ustedes no sé cómo fue la realidad, creo que ayer tuvieron mucha lluvia por ahí por Maldonado. Sí. Yo si bien soy oriundo de San Francisco, soy santullero, en realidad resido acá en Paysandú hace más de 10 años, ya siento parte de esta sociedad, y ayer acá hubo 30 grados. O sea que imagínense en realidad cómo puede ser en día a día. Hoy ya estamos por abajo de 20, y eso ha pasado a veces dentro del mismo día, o sea que imagínense que probablemente para la salud eso no es lo mejor. Claro. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, Gastón, has estado trabajando sobre distintos departamentos en materia de números en cuanto a lo laboral, pero obviamente estuviste trabajando sobre el departamento de Maldonado. Nosotros podríamos haber la semana pasada llevado los números a la audiencia, pero qué mejor que con la persona que los trató y que lo puede explicar de manera más al español, por así decirlo. Sencilla para la audiencia, ¿no? Para toda la audiencia. Tanto lo que él hizo este informe de la dinámica laboral y problemas de empleo puntualmente aquí del departamento de Maldonado. Sí, claramente. Bueno, sí, tenemos una, digamos, como ustedes decían, yo estoy haciendo informes periódicos, particularmente hice el año pasado un informe cuando se cumplieron los 6 meses del estreno de los datos mensuales del INE para los departamentos, y luego ahora lo hicimos, en realidad involucran 17 meses, aunque datos de 19, por lo tanto estamos hablando de aproximadamente 1 año y medio, y pensamos hacer también informes para todos los departamentos cuando se cumplan 2 años de esto, que va a ser en febrero de 2023. En particular, claramente tenemos una realidad asociada a Maldonado bien compleja, y que ya teníamos como dato previo que era ampliamente probable que no estuviera totalmente reflejado en solo el indicador general que siempre se utiliza para ver el diagnóstico de la salud del mercado laboral, que es la tasa de desempleo. Sin embargo, cuando uno mira varias otras cosas en relación a Maldonado, claramente hay otras realidades, pero concentrándonos particularmente sobre Maldonado, en realidad tenemos relacionado particularmente a la tasa de desempleo. Nosotros, en realidad, en junio de 2022, el INE, en su informe de junio de 2022, mostró que Maldonado tenía una tasa de 3,9% de desempleo, y en junio de 2023, es decir, un año después, lo cual es intercomparable, en términos de meses, estamos hablando del mismo mes, era de 6,5, lo cual implica un aumento de casi el 70%, el 67% del desempleo en un año. Particularmente hace un año, también en junio, hace un año en términos del informe, en junio de 2020,
En junio de 2022 había 4.100 personas desempleadas, desocupadas en Maldonado, en junio de 2022, y en junio de 2023 había 7.200, lo cual implica un aumento de 3.100 personas en desocupadas en el departamento de Maldonado en un año. Eso cuando uno mira el desempleo en términos de tasa y en términos de cantidad de personas. Sin embargo, cuando uno mira lo que son los indicadores en términos relativos de demanda y de oferta de trabajo, la tasa de actividad, que es la tasa que refleja la demanda de trabajo por parte de las personas que ofrecen justamente su fuerza de trabajo laboral, lo que tenemos es que el departamento de Maldonado tiene una alta tasa en general de actividad, o sea, tiene un tamaño relativo de su mercado laboral alto, en relación al país, que básicamente se ha mantenido estable. En realidad fue 67,8 en febrero de 2022, 66% en junio de 2022 y 67,6 en junio de 2023, lo cual quiere decir que en realidad ha aumentado. Se ha mantenido, pero en realidad, si comparado con otro año atrás, se ha aumentado un poco con un comportamiento estacional, la demanda, insisto, ¿no? La gente que demanda trabajo. Con un comportamiento estacional claramente asociado a la gente que va a hacer la temporada, o sea, aumenta la demanda de trabajo en función de que en realidad la gente va a buscar trabajo. ¿Sí? En realidad, en función de eso también, la tasa de empleo, en realidad, es muy estable. Desde junio de 2022 a junio de 2023 pasó de 63,5 a 63,1, si bien disminuyó un poquito, básicamente se ha mantenido, pero cuando en febrero de 2022 era 65,4, que es un poco más alta. ¿Y por qué? Claramente por el tema que planteamos antes de la fuerte influencia que tiene el departamento en relación a la temporada de verano. Ahora bien, cuando uno empieza a mirar periodos más cortos, se da cuenta, y periodos también afectados por este fenómeno que decía antes de la estacionalidad, tenemos que como es en Maldonado, la tasa de desempleo en febrero de 2023 era 3,2% y pasó a 6,5% en junio de 2023. Es decir, que en 5 meses más que se duplicó el desempleo. Uh-huh. ¿Sí? Y bueno, eso es en primera instancia el primer acercamiento, básicamente un mercado de trabajo que, si bien en términos para el conjunto del país es un mercado departamental grande, ¿sí? En términos relativos, parece estable, inclusive con algún comportamiento mínimo a la caída un poco de la oferta de trabajo, es decir, de las empresas que demandan personas para trabajar, y en realidad con una demanda por parte de las personas relativamente estable y un desempleo creciente. Sobre todo, en realidad lo que observamos claramente es, en realidad, en los inviernos un mayor desempleo, lo cual se explica un poco por lo que decía antes, pero a su vez, cuando uno mira todos los 17 meses que analizamos, en realidad el momento de mayor cantidad de personas de desempleo, aparte de mayor tasa, es el último mes del año, el último mes de estudio, que es junio de 2023. Claro, ahí se ve en el cuadrito que tenemos acá, que bueno, como decías, principalmente los meses fuertes de invierno, junio particularmente es cuando hay más desempleados, pero bueno, eso después remonta en los meses de verano y ese número de gente desempleada se achica. Acá lo que pasa en Maldonado también, que están dentro de tu informe muy minuciosamente analizado, el tema de que tenemos una gran tasa de empleo, una tasa de actividad, pero también existe mucho el trabajo informal. Extremadamente. Yo creo el otro día me llamó una colega de ustedes, supongo que la conocen, que se llama, ¿cómo era el nombre? Mónica. No, disculpen que no conozco a todos los periodistas, porque tampoco es que conozco a todos los periodistas del país y de Maldonado. Mónica Robaina, sí, sí. Creo que es la corresponsal o está a cargo algo así le entendí, de la diaria Maldonado o la diaria no recuerdo bien, disculpen la imprecisión. No, estás en lo correcto. En eso, ella también justamente me preguntaba, en realidad, qué es lo que le pasa a Maldonado. Le digo, mirá, cuando uno mira las cifras de Maldonado,
y las cifras en términos de desarrollo económico, en términos de PBI per cápita, en términos de capacidad productiva, en términos digamos, de capacidades de riqueza instalada, en términos de capacidades humanas, el departamento debería ser, pero por lejos, porque es en muchos de esos indicadores, el mejor del país, también el mejor del país en términos laborales. Y claramente, en realidad, está, por ejemplo, en términos de informalidad, en el nivel promedio del país, cuando, por ejemplo, el nivel promedio del país es 23%, esa es la última medición más o menos de Maldonado, y en otras cosas está peor. Y sin embargo, Montevideo, que claramente es el único con el cual Maldonado podría compararse en relación a estos indicadores que decía antes, PBI per cápita, capacidad instalada, capacidades en términos de formación de la fuerza laboral, tiene la mitad de informalidad que tiene Maldonado. Y claramente, y quiero ser claro, tiene la mitad de informalidad cuando comparamos en invierno. Cuando comparamos en verano, Maldonado tiene un aumento muy preocupante, en realidad, de más del 30% de la informalidad. Sobre todo, en realidad, concentrado en qué momentos. ¿En dónde aumenta mucho la informalidad en Maldonado? En los meses de septiembre a noviembre, diciembre. ¿Por qué? Porque claramente es ahí donde empiezan a llegar las personas, en realidad, que vienen de afuera, o los contratos que vienen de afuera, y se empiezan aparentemente a generar en términos informales, y muchos de ellos se mantienen durante la temporada en términos informales, porque ahora la informalidad está en torno al 23%, pero durante el verano el mejor guarismo es 29%. ¿Qué pasa? Claramente se ve que ahí hay un efecto que no llega a cumplir su cometido, pero un efecto parcial del aumento de lo que se llama el control por parte de GIBPS del comercio golondrina, creo que tiene ese concepto. Entonces, el comercio solo de cómo es el comercio informal de cómo es de estación, digamos, de verano. Entonces, ¿cuál es el tema en Maldonado? Es que en realidad no solo tenemos un tema de desempleo que es el mayor en realidad en toda la serie, sino que en realidad tenemos un altísimo nivel de informalidad que, por ejemplo, para ese mes en realidad ha sido de 24.000 personas. También tenemos un problema, ¿qué es la informalidad? Para que lo entienda la audiencia, la informalidad son aquellas personas que trabajan en negro. En términos técnicos, son aquellas personas que no están aportando la caja. Sí, que no está aportando la caja. Disculpen, perdón, yo dije 23% en términos promedio de la informalidad, me equivoqué, 27%. Es una informalidad, quiero ser claro, es una informalidad más alta que la que, por ejemplo, hay en todos los departamentos del litoral. Maldonado debería ser el departamento más formalizado del país, y está de mitad de tabla para abajo. Hay un problema grande ahí. Entonces, a ver, Maldonado también tiene una tasa de subempleo, definamos subempleo, el subempleo es el subempleado se define como aquella persona que, queriendo trabajar su jornada completa semanal de 40 horas, no la puede cumplir porque no tiene en realidad trabajo como para cumplirla y quiere llegar a cumplirla, ¿sí? Se tienen que dar todas esas condiciones, porque si, por ejemplo, yo trabajo 30 pero no quiero trabajar más de 30, no se considera subempleado. Claro. Y eso en realidad afecta a 10,3% de los fernandinos. Entonces, ¿qué pasa? Maldonado está por encima de la media nacional de informalidad, por encima de la media nacional en subempleo, la tasa del 10,30 y 9,6 la general, la nacional, y a su vez dentro de los subempleados hay subempleados que son, en realidad, que si bien no llegan a la jornada, están en blanco, es decir, tienen cobertura de la seguridad social, y hay algunos que están en negro. Cuando nosotros contamos, en realidad, hicimos la estimación, para Maldonado lo que nos da es que la tasa de subempleo formal es del 20% y la tasa de subempleo informal es del 80%, lo que quiere decir que cada 100 trabajadores subempleados, 80 son informales. Hay un altísimo problema de informalidad en general y de subempleo informal en particular. ¿Qué nos dice todo esto? ¿Qué nos dice todo esto en términos de cómo es de todos estos números que estábamos diciendo? Nos dicen que en realidad hay, entonces, en Maldonado hay 7.200 desempleados, ¿sí? Hay
8.542 informales subempleados. Es decir, ¿qué quiere decir? Aquellos que no tienen cobertura de la seguridad social y no logran cubrir sus 40 horas. Hay 15.240 informales ocupados plenos, ¿qué quiere decir? Son informales que sí cumplen las 40 horas, pero que no tienen cobertura de seguridad social, es decir, están en negro. Y aparte hay 2.104 que son ocupados formales subempleados. ¿Qué quiere decir? Que si bien tienen un empleo en blanco, no logran cubrir su expectativa de tener una jornada completa semanal. ¿Sí? ¿Qué es lo que estamos diciendo? Que hay 33.086 personas, 33.100 personas que están afectadas por algún problema grave de empleo. Eso implica que el 30% de la población económicamente activa del departamento, es decir, aquellos que buscan trabajo o trabajan, están afectados por algunos de estos problemas o por varios de ellos en el caso de los informales subempleados. Por lo tanto, estamos diciendo que 3 de cada 10 fernandinos que están dentro del mercado laboral tienen problemas graves de empleo. Entonces, en realidad, esto nos da una visión más acertada y más acercada, digamos, de que los problemas son complejos en el departamento de Maldonado. Y claramente no son de la dimensión que solo muestra la tasa de desempleo. ¿Sí? Que es una visión que, si bien... ¿Por qué se utiliza la tasa? Porque también hay que tener claro esto. ¿Por qué siempre cuando se habla de la salud en el mercado laboral siempre se habla de la tasa de desempleo? Porque de los problemas graves que podemos tener de empleo, que son desempleo, subempleo, informalidad, es decir, desempleo en otro trabajo, informalidad, estar en negro, subempleo, no llegar a la jornada completa, y hay otro más, que es en realidad que no nos dé el dinero, que es en realidad tener un salario sumergido, tener un salario por debajo de los niveles de subsistencia, que no está incluido en este informe, pero en próximos informes lo vamos a incluir. En realidad el peor de todos, ¿cuál es? No tener trabajo. Por eso se utiliza y es un buen indicador. Pero también hay otras dimensiones del problema de empleo que no están incluidas en ese indicador y que claramente en este informe tratamos de ampliar la mirada, y lo que nos da es una situación bien complicada, ¿no? No, claro, es importante lo que remarcás, porque muchas veces se marca Maldonado como tierra de oportunidades y demás. El tema es que en qué condiciones se dan esas oportunidades. Claro. El tema es, por ejemplo, cuando hay mucho más trabajo que es en verano, en qué condiciones son ese trabajo en verano, qué cantidad de horas, en qué consiste, si tiene apoyo, qué sueldos, ¿no? Qué sueldos, si está en blanco, totalmente, si está en negro. Por eso digo que es muy engañoso el tema de tierra de oportunidades. Interesante lo que marcabas del tema de la tasa de informalidad en el departamento. Sí, es una de las más altas. Sí, estaba en el último... estudio, análisis o datos en 26, y ahora nos decía por allí que está en, Gastón nos decía que está en 27, ¿no? La tasa de informalidad, sí, uno de los departamentos más altos. Y claro, pasa eso, que en verano... 27 en promedio, claro, ¿no? En promedio. Pero te pongo un ejemplo, en octubre y noviembre de 2022 estuvo en 34%. O sea, es una cantidad interesante, y durante el primer semestre de 2022 estuvo rondando entre el 28 y el 30%. En ese espacio ha habido una leve mejora, pero sin embargo, en realidad, ahí tenemos un tema asociado bastante importante, que es el hecho de que en realidad en lo que se perdió, sobre todo en la parte de desempleo que hubo en el segundo semestre del año pasado, claramente fueron empleos formales, y luego en realidad luego se empiezan a perder empleos informales, lo cual habla de que en realidad la afectación en términos de desempleo ha sido hacia los dos sectores del mercado laboral, tanto el formal como el informal. Pero también, ustedes lo decían, o sea, yo en eso no tengo claro qué tan introyectado ahí está ese concepto de tierra de oportunidades, y no lo tengo tan claro, no tengo tan claro que sea así. No soy un experto en la economía de Maldonado, de todos los niveles. Estoy haciendo un estudio sobre el mercado laboral. Sí está claro que cuando yo miro en realidad los indicadores económicos, que no tienen que ver, que no tengan que ver con el mercado de trabajo, sino con la generalidad del departamento,
este departamento debería ser la cabeza de como es de la cabeza del país, o sea, lo mejor del país por lejos, y tiene el doble de informalidad que Montevideo, tiene una tasa de informalidad que está, digamos, muy alta, dentro del subempleo está peor que la media del país. Entonces, en realidad, uno empieza a ver que en realidad no parece, por lo menos en realidad en términos del fenómeno del empleo mirado conjuntamente, el eslogan de Tierra de Oportunidades parece, o sea, Tierra de Oportunidades pensándolo como prácticamente una prosperidad muy clara, no parece reflejarse en sus números, ¿no? Sin duda, pasa muchísimo acá que viene mucha gente de otros departamentos, ¿no? Maldonado creo que está construido en gran parte de gente de otros departamentos que viene a buscar obviamente mejor estabilidad económica, otro trabajo que le dé otras posibilidades para ayudar a la familia y demás, y a veces sí se encuentra ese camino, esa vía, y a veces se choca con otra realidad, que era lo que son estos números que estamos viendo, ¿no? Y ha pasado mucho que hay gente que después o queda en situación de calle porque no encuentra laburo, o que después termina integrándose a un ¿cómo se llama? No me sale. A un espacio de los cordones de miseria de la ciudad, decís vos, en el sentido de quedarse instalado en el departamento, pero engrosando los espacios con más necesidades, con más carencias de la propia ciudad. No me sale la palabra ahora cuando los asentamientos, ahí no me salía. Sí. Ha pasado mucho, ¿no? Que uno a veces recorre asentamientos. Y bueno, hay mucha gente que dice, no, mirá, yo soy de Cerro Largo, no, yo soy de Paysandú, yo soy de Artigas, me vine para acá porque, claro, uno ve en la tele que dice que Maldonado tiene mucho trabajo, pero claro, después cuando venimos para acá es lo que preguntábamos recién, en qué condiciones o en qué situaciones se dan esa realidad del mercado de trabajo en el departamento. Y claro, tenemos esa tasa altísima de informalidad. Y acá también entra lo que es el Ministerio de Trabajo, porque ¿qué pasa con el Ministerio de Trabajo? Que supongo que es el que tiene que estar haciendo esos controles, ¿no? En nuestro departamento. Sí, en realidad hay dos organismos que tienen, hay tres, ¿no? Que tienen injerencia en ese sentido, que son TGI, BPS y el Ministerio de Trabajo, sin duda, sobre todo relacionado más con las condiciones laborales, el Ministerio de Trabajo, relacionado más con los impuestos de la DGI, relacionado más con la cobertura de la seguridad social, el BPS. Pero sí, en realidad eso también lo hablaba con la colega de ustedes de la diaria, en el sentido de por lo menos estos números que nos están indicando. Y nos están indicando que en realidad aquello de que la informalidad aumenta claramente hacia el verano en las zonas de costa, en particular en Maldonado, se ve, pero se ve claramente. Inclusive cuando uno mira la gráfica, ve como que se forma una montaña en ese momento y después tiene una bajante. ¿Qué es lo que uno miraba en otros años relacionado con eso? Que esa montaña se mantenía, si se quiere, cuando antes que empezaran los controles fuertes, estoy hablando hace muchos años, por lo menos hace más de 10, esa montaña se mantenía durante toda la temporada. Ahora, lo que pasa es que en realidad empieza a decrecer justamente en diciembre cuando empiezan a aparecer esos controles. Ahora bien, ¿decrece para los niveles que tiene, digamos, de base de invierno? No, decrece la mitad de lo que creció antes, pero no llega a los niveles de invierno hasta que vuelve el invierno y esos puestos de trabajo directamente desaparecen. Lo cual configura en realidad una realidad en relación a esas instituciones que ustedes marcan, las instituciones que tienen que controlar estos problemas, de que están teniendo una efectividad al menos relativa, ¿no? Claramente no están pudiendo enfrentar bien ese problema, lo cual implica que hay que tomar definiciones en términos de política pública. Luego también, en realidad, volver a reforzar el concepto de que en realidad estamos hablando del departamento, por los indicadores, con mayor riqueza del país, y sin embargo, en muchas cosas es mitad de tabla y en algunos casos es de mitad de tabla para abajo en términos de algunos indicadores. Eso nos plantea de que en realidad, y acá se plantea otra disyuntiva, ¿cómo enfrentar un problema cuando a veces ni siquiera se tiene, ya no digo ni siquiera aceptado como problema, sino conocido como problema? Si uno seguía en el mercado laboral, solo por la tasa
No se marca ¿Cómo? no se marca como problema eso acá, y eso es un Exacto. problema también. Exacto. O sea, una de las primeras, yo diría, la condición sine qua non para que uno pueda solucionar un problema es aceptar que está el problema, ¿no? Y bueno, y en este caso, si solo nos guiamos por la tasa de desempleo, no miramos estas cosas que aparecen en el informe y no entendemos ni siquiera que está ese problema, en realidad no lo vamos a poder enfrentar. Eso en primera instancia, pero también en segunda instancia uno se plantea, en realidad, yo este estudio lo hice solo con una computadora y datos de la encuesta continua de hogares desde Paysandú. No necesité demasiada tecnología ni nada, es información totalmente pública. O sea, esta misma información la manejan todos los decisores públicos, ¿sí? Entonces, y es pública, libre acceso, nada, una conexión a internet está pronto. Entonces, bueno, también, si no se conoce, es porque también no hay elaboración, porque gente para trabajar estos temas y para entender estos números sobra, ¿no? Nadie, esto no acá no estamos descubriendo la fusión nuclear ni nada que se parezca, ¿no? Son unos datos de empleo que son fácilmente conseguibles, digamos, ¿no? Antes de despedirte, hay una pregunta breve porque ya que estás sobre la zona del litoral. Ha afectado evidentemente, no te quiero evidentemente hacer leer todos los números, pero ha afectado mucho el tema de la situación cambiaria en Argentina, ¿no? Con el tema del empleo allí. Sí, sin dudas. Acá tenemos un problema extremadamente grave. De hecho, mi departamento, cuando uno mira los datos consolidados de problemas de empleo para todos los niveles, así como lo miramos hoy para Maldonado, está 10 puntos por encima, está un 33% peor que Maldonado. Ahora, justamente, si Maldonado es el que está mejor del país según el discurso oficial y está solo un tercio por debajo de Paysandú, que es el que está peor del litoral sin contar Artigas, y cuento Artigas es bastante peor, pero eso es histórico en relación a la informalidad. Ahí también se desarma un poco ese discurso de que está todo espectacular en Maldonado. Bien, no, la situación de acá es compleja. Ahora, también es compleja porque en realidad lo que se ha tomado en relación a esto son medidas que han llegado tarde y que han tenido. Nosotros hicimos el análisis de esas medidas en otros momentos y en otros estudios y planteamos que lamentablemente, si bien veíamos que para algunos podían ser relativamente beneficiosas, en términos de precios no iban a tener ningún efecto y que no iban a cambiar en absoluto la situación. Y no solo lamentablemente no nos equivocamos en eso, sino que aparte la situación se agravó. Y lamentablemente por la realidad regional, por lo menos en función de que no se va a despejar en el corto plazo la incógnita electoral en Argentina, y menos se va a despejar, en realidad más allá que se despeje la incógnita electoral, menos se va a despejar la dinámica, en realidad económica, cualquiera sea el resultado en Argentina. Lamentablemente tenemos una situación que vino para quedarse. Y ahí hay un tema, ahí en relación a eso que ustedes me preguntan, que va a pegar fuertemente acá, en Paysandú, pero que ustedes ya lo conocen, en Maldonado, en Paysandú me refiero al litoral, pero que va a pegar también en Maldonado, que ustedes ya lo conocen, y que en realidad es un efecto perverso peor todavía. ¿Qué es lo que va a pasar? En realidad lo que tenemos en Argentina lamentablemente son salarios muy deprimidos, pero en relación a su nivel de precios, que para nosotros, su nivel de precios nominal, que para nosotros es muy bueno, para ellos en realidad, si bien no es bueno, pero tampoco es extremadamente caro. Claramente el pormenor que venir acá es carísimo, ¿no? Por lo tanto, vamos a tener muy poco turismo, por un lado, pero aparte, en realidad en el caso de Punta del Este, muchas veces el turismo no se fija tanto, sobre todo el turismo de gran nivel, no se fija tanto en esos precios, pero también lo que probablemente empiece a pasar es que, tanto para Maldonado, porque claramente tiene una conexión muy fuerte con Argentina, como para los departamentos del litoral, uno por conexión en términos de turismo y otro por conexión geográfica, de que en realidad empiecen a aparecer trabajadores argentinos que en realidad empiecen a aceptar condiciones de trabajo peores en términos de informalidad y de
y de ingresos, o sea, de salarios muy bajos, y que terminen compitiendo con los trabajadores de Uruguay también. Sí, eso lo estábamos viendo. Ojo, y en esto quiero ser claro, Sí. en realidad la culpa nunca es del trabajador que viene de otro lado. No, sino quién emplea. Exacto, a trabajar acá, porque en realidad, de hecho, esa persona ya está queriendo sobrevivir. Sí. O sea, nunca se tiene que focalizar en eso, ¿no? Estábamos Lo que viendo, hay que focalizar es en el problema. estábamos informando la semana pasada de esta situación en Salto, que están contratando mucho trabajador argentino para el tema de los cítricos. Exacto. Claro, lo contratan a un precio mucho más barato, en negro, imagino, en la mayoría de los casos, y claro. Sí. Bueno, te cuento en ese caso, bueno, para empezar te cuento y para que veas también cuál es el nivel de salarios, ¿no? La hora de un recogedor de como es de citrus se paga en Uruguay 24 pesos la hora, ¿no? O sea, pensemos lo que es eso, ¿no? O sea, es un salario, una porquería, ¿no? Y para el caso de los trabajadores argentinos que están cruzando, se les está pagando 8 pesos por hora. 8 pesos por hora, o sea que si hiciera, Exacto. vamos a suponer que hicieran 8 horas que no las hacen, son 60 pesos, ¿sí? Claro. Sí. Sí, pero claramente, ¿qué pasa? En ese le pagan el pasaje de vuelta, le pagan el cómo es la comida, Sí. y bueno, y ya con eso en realidad tienen otros servicios, y las jornadas generalmente no son de 8 horas, son de más. Sí, obvio. O sea, pero ponele que en una jornada que trabajen 12 horas logren llegar a los 100 pesos. Qué Y horrible. sí, es poca plata para nosotros. A ver, no es nada. A ver, en una jornada de 12 horas de un trabajador uruguayo son 300 pesos. Sí. ¿Qué pasa? El tema que, en realidad, cuando uno lo convierte a pesos argentinos, se convierte en 2.000 y pico de pesos. Por lo tanto, argentinos, que tampoco es mucho, pero cuando no tenés trabajo, Sí. si no tenés directamente trabajo, o tu ingreso, en realidad, en otros trabajos, por ejemplo, rurales de Argentina, es tan bajo, con trabajo asegurado por un cierto tiempo, bueno, se puede usar. Ahora, eso también marca de que en realidad, porque después eso podemos conversarlo en otras entrevistas, de que en realidad acá, en estas situaciones, también hay ganadores y perdedores, ¿no? Y hay gente que se aprovecha de esas realidades, Sí, claro. lamentablemente. Sin duda. Porque ¿cuál es la necesidad del empresario uruguayo de explotar así al empresario? O sea, porque yo no estoy en contra que contraten un trabajador argentino. Es más, ese trabajador, insisto, no tiene la culpa. Ahora, no le pagues 8 pesos. Claro. Eso es aprovecharte de la situación de la persona y la situación general. Eso es, en realidad, desde todo punto de vista, desde el punto de vista legal y desde el punto de vista ético, es ser una basofia como Sí, persona, ¿no? sí. ¿Estamos de acuerdo? No, y aparte lo otro que se está dando en todo este contexto también es que se le echa la culpa ante la falta de políticas para hacer la vida de la gente y el llenar el carro mucho más liviano por menos dinero, se le echa la culpa también a la gente que cruza a comprar a Argentina. Y digo, si tenés... Claramente sí, pero en relación a eso, y si quieren podemos hacer una entrevista en particular, yo tengo publicado algunas cosas relacionadas con eso, y ahí, a ver, pongamos un ejemplo para que la audiencia entienda, porque hay de estos que voy a decir, hay miles. Hay un jabón que se compra a los lados, el mismo, que vale un jabón para máquina, para lavar ropa, que de otro lado vale 100 y acá vale 400. ¿Estamos de acuerdo? Ujú. ¿Eso qué quiere decir? Hay 300 pesos de diferencia. Si quieren, en realidad, uno podría decir, bueno, ¿qué explica esa diferencia de 300 pesos? Bueno, la explica la diferencia cambiaria, la explica, bueno, puede tener 300 millones de explicaciones. Ahora, de lo que no hay duda de que esos 300 pesos no desaparecen, no es que yo lo compro acá y esos 300 pesos se fuman, no. Esos 300 pesos se los lleva alguien. Alguien compra del otro lado a menos de 100 y de este lado vende a 400. ¿Se entiende? Hay alguien que se lleva esa superventa extraordinaria. ¿Y quién se lleva esa superventa extraordinaria? En algunos casos, grandes distribuidores con exclusividades de contratos,
o sea que parece que el libre mercado no existe para algunas cosas y para otras sí. Y luego en algunos casos, algunas multinacionales, que lo que hacen es diferenciar los precios en la región en función de los ingresos. Es decir, si vendo en Argentina, lo vendo a un precio, si vendo en Brasil, lo vendo a otro precio, y si vendo en Uruguay, lo vendo a otro precio. Quiero ser claro con esto, en ninguno de esos mercados vende a pérdida, ¿eh? Por lo tanto, en realidad quiere decir que acá tiene una super ganancia. Claro. Sí, entonces, ahí hay dos cosas. Primero, ¿se pueden bajar esos precios? Y no solo para el litoral, para todo el país, sí, teniendo una regulación de la competencia, una defensa de la competencia que asegure que no haya márgenes absolutamente extraordinarios, exorbitantes, que lo único que hagan es hacer rico a muy pocas personas y luego, en realidad, expoliarle los ingresos a la mayoría. Eso por un lado. Pero a su vez, esa política tiene un efecto sobre todo el país y no solo sobre la zona litoral. A su vez, también pensemos que si hay esa diferencia de 300 pesos, hay en realidad, y hay que tomar medidas que impliquen plata, por ejemplo, apoyo a determinadas empresas, aumento de seguros de paro para determinados sectores. Bueno, hay un espacio desde donde sacar claramente, de donde sacar dinero a personas que pueden pagarlo para poder financiar esas medidas. Entonces, en realidad, lo que hay que hacer es sentarse a mirar este problema de manera global y de manera que se pueda atacar en serio. Y lo que está pasando hasta ahora es que la visión es extremadamente cortoplacista y de efecto nulo. ¿Por qué? Porque en realidad hay algunas medidas que se plantean, como por ejemplo acá en el litoral, que para las personas abandonadas van a decir, pero viven en un paraíso. ¿Saben cuánto cuesta la super acá en una estación de Encap? 43 pesos, 44. Que en realidad cuando le trae eso a una persona abandonada, dice, pero ¿cómo? Sí. Yo pago 74. Sí, claro, porque nosotros tenemos lo que se llama descuento de frontera por la situación que tenemos. Ahora, ¿saben cuánto cuesta la danza super del otro lado? Cuesta 17 pesos. ¿Sí? Entonces no es por la vía de los descuentos, en realidad que uno tiene que ir, porque esa misma cuenta se lo podría hacer para cualquier producto y diría, bueno, le sacamos el IVA, le sacamos los aportes patronales, en realidad le sacamos todo, absolutamente toda la carga tributaria y ni siquiera da para que la diferencia entre los dos lados de la orilla se convierta en la mitad. Pero aparte, voy a poner un ejemplo. Mi madre me dice que le tengo que pagar derechos de autor por el ejemplo. Mi madre usa lentes toda la vida y usa las lágrimas que vienen en gotas, ¿está? Uh-huh. Acá enfrente cuestan 220 pesos. 230, 240, 220. En Montevideo cuestan 1.000 pesos. 4 veces más por abajo de la bata, ¿no? Claro. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Bien. En Montevideo es el lugar, en Montevideo no hay costo de stock, sino costo de transporte porque llegan por el puerto. Ahora voy a explicar por qué. Pero en Argentina sí, porque llegan por el puerto, pero acá estamos enfrente de Entre Ríos, estamos a 400 kilómetros de Buenos Aires. ¿Por qué hablo de esto, del tema del transporte? Porque de hecho en Colón los costos para traerlo deberían ser más caros que en Montevideo. En Colón, que es acá enfrente. Ahora, ¿saben de dónde son las gotas? No son de fabricación, lo primero que haber pensado, bueno, son de fabricación argentina, y en realidad eso lo hace más barato, no. Son made in Bélgica, son belgas. Entonces, ¿qué quiere decir? Que en realidad, y que las trae acá, se está llevando 700, casi 800 pesos de diferencia. En relación al que la trae en Argentina, cuando en realidad el que las trae en Argentina no es que venda pérdida, porque si vendería pérdida no vendería. ¿Estamos de acuerdo? Sí, claro. Entonces, claramente, hasta inclusive en cosas importadas que vienen de Europa o de otros países, también nos hacen la misma jugadita. Entonces, en realidad, queda claro que espacio para tomar medidas hay. Lo que tiene que haber es voluntad y seriedad al tomar las medidas que impacten en serio. Y espacio para financiar esas medidas también hay. Ahora, ¿el problema cuál es? Que en realidad para hacer eso hay que tener primariamente lo mismo que hablábamos en relación al tema de los problemas de empleo, que hay que tener decisión, visualización del problema, creo que es obvio que el problema existe. Sin embargo, cuando uno va hacia Montevideo, no digo en el caso de Maldonado, pero va hacia Montevideo, este problema empieza a ser cuestionado cuando no es así, o se pegan un tiro del pie cuando van a comprar, sí. O sea, básicamente el discursito
lamentablemente es muy básico, no pasa de eso. O sea, la culpa, el problema parece que la tenía el único intendente que pide por esto del litoral, Lima. Pero por otro lado, luego se toman las medidas que se toman y no hay efecto. Entonces, básicamente, ¿cuál es el punto? En realidad, si no, de nuevo, lo mismo que pasaba en el empleo nacional, si se asume como problema, no se va a tomar, y no se dimensiona claramente, no se pueden tomar medidas. Gastón, ¿No? muchísimas gracias por tu tiempo. Vamos a seguir estando al habla, vamos a volver a tener tu palabra aquí para hablar de los distintos puntos, no solo Maldonado, así que nos vamos a estar reencontrando próximamente. Sí, una última cosa Sí, que me había olvidado de marcar. Después hay que hacer un análisis específico de qué pasa en ese sentido, pero hay como un cúmulo de departamentos con subempleo alto que engloba a Maldonado. Los departamentos como subempleo, en realidad, del país, son limítrofes con Maldonado. Son Rocha primero y La Valleja después. Y cuando uno mira todo lo que hay a la vuelta de Maldonado, particularmente también Canelones, o sea, todos esos departamentos, Canelones, inclusive 33 hacia arriba, todos esos departamentos en realidad tienen altos niveles de subempleo. Habría que pensar un poco qué estaría pasando ahí, pero sobre todo cuando uno mira Rocha Maldonado y como es, y La Valleja, ahí hay como una ruta del subempleo que hay que explicar, hay que intentar entender y explicar, ¿no? Pero bueno, eso sería como el último dato. Bueno, yo les agradezco mucho, la verdad, por la entrevista, y bueno, espero, si en algún momento, si les pareció bueno, que me vuelvan a llamar. Sí, los vamos a estar reencontrando seguramente para volver a hablar desde el punto de vista de números y demás de distintas situaciones. Muchísimas gracias por tu tiempo. No, gracias a ustedes, que pasen bien. Saludos para toda la gente de Maldonado.